Bueno, hola, hoy es martes 26 de octubre. Esta es la clase 16 de Física Teórica 2. La clase pasada, antes del parcial, vimos rotaciones geométricas, operador de rotación en el espacio de estados, después un poco las propiedades del operador de rotación y lo más importante del tema es la relación entre el operador de rotación y el momento angular. En esta clase empezamos un tema nuevo, vamos a ver suma de momento angular, vamos a hacer una introducción y después nos vamos a concentrar en un ejemplo importante que es la suma de dos espines un medio. Vamos a ver la primera resolución de ese problema, que es así directa, manual, por diagonalización. Y esto va a servir como introducción al tratamiento más general de suma de momentos angulares. Repasamos un par de cositas de la clase anterior. Operadores de rotación en el espacio de estados. O sea, primero hablamos un poco de las rotaciones geométricas en tres dimensiones y veíamos que si una rotación física geométrica me lleva el vector R0 al R0', entonces yo querría ver cómo asociarle a esa rotación geométrica un operador que actúe sobre los estados cuánticos de una manera coherente, ¿no? Y que refleje esa rotación geométrica. Entonces, básicamente decíamos que para definir la acción de ese operador de rotación sobre los jets, voy a pensar en lo que tiene que hacer el operador de rotación sobre las funciones de onda, porque las funciones de onda viven en el espacio 3D y ahí yo sé cómo la rotación geométrica afecta a los vectores, digamos. Entonces, básicamente la idea es que si tengo una función de onda que no es totalmente simétrica, sino es difícil considerar o ver la acción de una rotación, supongamos que es algo así medio alargado, yo la voy a rotar de modo que coincida con la rotación de los vectores. De esa manera lo que logro es que el valor de la función de onda en la posición rotada, por ejemplo, digamos en un lugar acá a lo largo del eje, el valor de la función de onda en un R0' acá sea igual a el valor de la función de onda en la posición original, ¿no? Sobre el eje. Jugando con eso, definimos de manera rigurosa el operador de rotación que actúa sobre los estados cuánticos. Y después, en cuanto a la conexión de el operador de rotación y el momento angular, dedujimos estas expresiones. Esto yo lo podría aplicar a la dirección Z, por ejemplo, pero acá lo tengo escrito para una dirección del eje de rotación arbitrario, dirección arbitraria. Entonces, R, la rotación alrededor del eje U en un ángulo diferencial alfa, está dada por esta expresión. La identidad, porque en principio diferencial alfa es pequeño, entonces si d alfa es 0 no hago nada. Y después el cambio que introduce la rotación, que es proporcional al de alfa, y a L escalar. Como esta es la versión diferencial de la rotación, ¿no? Con la que trabajamos un buen rato la vez pasada, de acá se pasa a la versión de rotación finita, porque dijimos, si hago muchas rotaciones alrededor del mismo eje, ahí no hay problema, simplemente se suman los ángulos. Entonces, con esa idea podemos pasar de la expresión infinitesimal a la expresión finita, y ahí vemos esta relación importante, ¿no? Que la rotación, acá en este caso, respecto a z,
el eje z en un ángulo alfa es la exponencial menos i por alfa Lz. Y después vamos a ver más sobre este tipo de relación entre operadores cuando hablemos de las traslaciones también dentro de poco. Y en general, entonces, una rotación alrededor del eje U en un ángulo alfa es también la exponencial utilizando la componente de L eh, proyectada sobre el versor del eje de rotación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de suma de momentos angulares. Suma de momentos angulares. ¿En qué situaciones aparece este problema? Bueno, acá menciono algunas como a modo de ejemplo. Por ejemplo, un sistema donde tengo dos partículas y quiero sacar el orbital angular momentum, el momento angular orbital total de las dos partículas. Entonces tengo L1 más L2 y ese es el L total. Por ejemplo, el átomo de helio tiene un núcleo que es pesado comparado con la masa de los electrones. eh, y el átomo tiene dos electrones. Entonces, si quiero estudiar los estados de los dos electrones, por ahí me va a aparecer el problema de sumar el momento angular de los dos de ellos. Después otro ejemplo es este, que es ya más eminentemente cuántico, ¿no? Un problema de una sola partícula, pero quiero sumar su momento angular orbital y su spin angular momentum. Quiero sumar el L y el S. Y eso me va a dar el momento angular total de la partícula. Este es un problema que aparece muchísimo en cuántica, porque bueno, los electrones tienen spin medio y eso siempre está ahí. Y entonces en física atómica siempre es necesario hacer esta combinación. Y también ahora en el área más moderna de nanoestructuras, ¿no? De estructuras hechas dentro de materiales hechas por el hombre, en las que se confina a electrones típicamente. También se confina a lo que se llama huecos en los sólidos, que son básicamente ausencia de una carga que debería estar ahí. Y los huecos tienen propiedades, tienen como spin o momento angular total un poquito más complicado que los electrones. Y bueno, esas partículas uno las puede confinar en estructuras cuánticas, se les dice puntos cuánticos, hilos cuánticos, anillos cuánticos, etc. Y bueno, ahí también aparece este problema de sumar el momento angular orbital y el de spin. Les comento así, porque lo tengo cerca, mi estudiante de doctorado, se llama Juselia, estudia la dinámica del momento angular en un anillo cuántico. Y ahí eh, nos interesa ver cómo se transfiere el momento angular orbital al momento angular de spin a través de la interacción spin-órbita en estos sistemas. Estos son sistemas que están todos como
metidos adentro de semiconductores, entonces tienen un tipo de interacción spin-órbita propia de ese problema. Bueno, y en general, para terminar los ejemplos, si tengo n partículas y cada una tiene un J que ya sería la suma de L y S, voy a tener un J total para ese sistema. Y lo que vamos a ver en estas dos clases, y después van a ver también en la práctica, que trabajar este problema en cuántica requiere de un cierto formalismo, una cierta reflexión sobre qué es lo que uno está diciendo. Es un poco menos intuitivo que en mecánica clásica. Bueno, entonces justamente empecemos con un pequeño repaso del momento angular en mecánica clásica, muy breve. El momento angular, que en mecánica clásica es orbital, ¿no? El spin no existe para una partícula puntual. Entonces, el momento angular de n partículas con respecto a un punto O, ¿no? Que puede ser el origen de coordenadas. En mecánica clásica, para todo el sistema es la suma de los L's individuales, donde el LI es la posición producto vectorial con el momento. A partir de acá uno empieza a trabajar, ¿no? Es súper importante las leyes de Kepler. Pero si pensamos en la conservación, aunque sea, tenemos esta ecuación, ¿no? La derivada del momento angular total con respecto al tiempo es la suma del torque total, del torque externo total, ¿no? Esta Nx es la fuerza, el torque de la fuerza externa total. Entonces, notar que L se conserva si este torque es cero. Ahora, este torque puede ser cero si en particular las fuerzas externas son cero, ¿no? Si el sistema está aislado. Ahora, puede ser que la fuerza externa no sea cero, que sea central, por ejemplo, y ahí también el torque se va a anular. Sin embargo, si hay interacciones internas, o sea, si estas n partículas interactúan entre sí, los Li individuales en general no se conservan. O sea, adentro del sistema pasan cosas, pero el sistema como un todo puede conservar el momento angular total. Y eso en mecánica clásica, tenemos bastante intuición sobre eso. Ahora en cuántica, esta idea de la conservación se ve reflejada en los conmutadores, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan cuando estudiamos constantes de movimiento? Que la condición era que para ser constante de movimiento, eh, el observable debía conmutar con el hamiltoniano. Y además no tener una dependencia temporal explícita, que en este caso el momento angular no la tiene. Supongamos un sistema de dos partículas en un potencial central. Entonces este sería como un grafiquito del átomo de helio que mencioné antes. Un núcleo pesado, acá en azul, que podemos suponer que es tan pesado que no se mueve, y después dos electrones. Entonces, ¿qué posición de las dos partículas, de esos dos electrones, sería un R1, R2? Menciono una cosa acá. Hay un problema en cuántica
con la distinguibilidad o indistinguibilidad de las partículas, ¿no? Si yo considero dos electrones, vamos a ver al final del cuatrimestre que hay reglas que hay que seguir porque las partículas son idénticas. Sin embargo, ustedes ya estuvieron pensando y haciendo ejercicios con más de una partícula que se pueden suponer, se pueden pensar como no idénticas. Por ejemplo, no sé, un electrón y un protón, o un protón y un neutrón. Entonces, eh, dejamos eso un poco así en la nebulosa, pero menciono que ese problema existe. Si las partículas son idénticas, hay que restringir un poco el espacio de Hilbert. Pero bueno, por ahora no le damos bolilla a eso. Entonces tengo un ket posición que es R1 y R2. El hamiltoniano, supongamos por ahora que es el H0 total, que es el H1 de una partícula y el H2 de la otra. Y que estos hamiltonianos, H1 y H2, tienen, bueno, energía cinética y un potencial que acá depende solo del radio R1, también como tengo acá R1, y entonces es una fuerza central. Es una fuerza que apunta en la dirección que une al electrón con el núcleo. Y supongamos lo mismo para H2. Energía cinética, este mu son las masas y el potencial central. Bueno, como el potencial es central, los potenciales son centrales, sabemos que el L, el momento angular orbital, el L1 conmuta con su hamiltoniano. Esto por la centralidad de la fuerza. También sabemos que L1 conmuta con H2. ¿Y esto por qué? Bueno, es porque H2 es un operador que pertenece, digamos, o proviene de la otra partícula. Y cuando hacemos el producto tensorial de los dos espacios individuales, sabemos que los operadores de una partícula conmutan con todos los operadores de la otra. Así que L1 conmuta con H1 y también con H2. Entonces, L1 conmuta con H, porque H es la suma de... acá debería haber puesto H0, que es la suma de los dos. Porque, ¿no? Como vemos acá, como el H es la suma de los individuales y conmuto con cada uno de ellos, conmuto con el total. Análogamente, L2 conmuta con H total. Entonces, si L1 conmuta con H y L2 también, el L total del sistema de dos partículas, que es L1 más L2, también conmuta con el H. Conclusión, las tres componentes del momento angular, o sea, acá fíjense que tengo un L, lo está escrito en negrita, ¿no? Es un vector. O sea que acá hay tres componentes, es como una notación compacta donde estoy diciendo que cada componente de L conmuta con H. Entonces las tres componentes del momento angular conmutan con H y se conservan. O sea, conclusión, en este sistema de dos partículas que interactúan con este centro de fuerza, el momento angular total de las dos partículas se conserva. En ese sentido, es análoga a la situación al caso clásico.
¿Qué pasa si ahora incluimos una interacción entre las partículas, que depende de la distancia entre ellas? Ahora tengo el H, que tiene el H1, el H2, y un término de interacción entre las dos partículas. Un cierto B que depende de la distancia entre R1 y R2. Como sabemos que existe, ¿no?, entre estos dos electrones 1 y 2, hay una interacción coulombiana de repulsión que depende de la distancia entre las dos posiciones. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, se conserva el momento angular. Tendría que verlo, tendría que calcular. Acá tengo el H total nuevo y tendría que calcular el conmutador de, por ejemplo, L1 con el hamiltoniano total. Ahora, si hago L1 con H, esta parte no me va a afectar porque ya sé que L1 conmuta con esa parte. Entonces, solo me queda L1 conmutador con la interacción. Acá habría que hacer la cuenta. Yo puse el resultado nada más. Entonces, acá estamos hablando del L1. Como decía, son tres componentes, ¿no? Lx, Ly y Lz. Por ejemplo, miramos la componente Lz. Entonces, hago el conmutador de L1z con el hamiltoniano total. Como decía, tengo que hacer L1z con conmutador con la interacción. Y bueno, acá me tienen que creer, no tengo la cuenta. Me da esta expresión. Y esto en general no es cero. Conclusión, estamos diciendo que la componente z del momento angular de una de las partículas no conmuta con h y no se conserva. Y esto es análogo a lo que mencionamos en la introducción de mecánica clásica, ¿no? Entonces, de nuevo, vemos que los momentos angulares individuales de las dos partículas dejan de ser constantes de movimiento si hay interacciones entre las partículas. A ver, por otro lado, si consideramos el momento angular total L, que es L1 más L2, se puede verificar haciendo la misma cuenta que tenía recién para cada una de las partículas. Ahí se puede ver que el Lz total, ¿no?, de las dos partículas, que es la suma de L1z con L2z, este sí conmuta con H. O sea, se cancelan esos dos. Se cancela esta expresión si la hago para las dos partículas. Y entonces Lz conmuta con H. En conclusión, en mecánica cuántica también las tres componentes del momento angular total son constantes de movimiento, aún en presencia de interacciones internas. Está bien, no se perdió esta conmutación a pesar de que yo agregué la interacción entre los dos electrones.
también en paralelo con lo que pasa en mecánica clásica. Bueno, esa era un poquito una introducción del el tipo de problemas, de cosas que uno tiene que pensar cuando pone más de una partícula. También pueden mirar en el libro, hay otro ejemplo análogo a esto, donde se considera la suma del momento angular orbital y el de spin en ausencia y después en presencia de una interacción spin-órbita. La interacción spin-órbita jugaría el mismo rol que jugaba en este ejemplo esta interacción entre las dos partículas. Porque la interacción spin-órbita es justamente una interacción entre el OAM y el SAM. En un problema con una fuerza central. Esto, en realidad, la interacción spin-órbita es un poquito, se formula mejor en términos del momento lineal y el spin. Así es como surge de la teoría más básica, ¿no? Surge de la ecuación de Dirac. Pero cuando uno está en un problema con fuerza central, rápidamente se pasa del momento lineal al L. Y entonces esto es lo que uno suele ver en el curso de cuántica, porque esto es lo que aparece, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno. Pero bueno, entonces, como ejemplo de análisis, también se puede mirar este caso. Se los dejo, si lo pueden mirar en el cuenta. Bueno, y ahora quería empezar con el ejemplo importante de suma de momentos angulares, ya en cuántica, y empezamos con el caso de dos espines, que es lindo porque es chiquito, ¿no? Tiene un espacio de Hilbert chico, y se pueden hacer las cuentas a mano de manera medio artesanal, y si no también empezar a ver cómo generar un método más generalizable para tratar el problema. Bueno, veamos. Entonces, suma de dos espines un medio. Esto estamos siguiendo el capítulo 10 del Cohen, ya es el tomo 2, en sección B. Entonces, supongamos dos partículas de spin un medio, cada una tiene su spin, S1 y S2. Asociado a cada spin tenemos espacios de estados, ¿no? Para cada una de las partículas generados por, y acá tengo la base. Recordamos que el conjunto completo de observables que conmutan, en este caso el COC, es el spin al cuadrado, o sea, la suma del cuadrado de las componentes, y una componente del spin, por ejemplo, SZ. Entonces, este COC me da una base de autoestados comunes que son, bueno, acá solo ponemos, nos referimos al autovalor de SZ porque el autovalor de S1 de S cuadrado es común. Entonces tenemos esta notación. La que la partícula 1, ahora no tenemos que la maldición de
tener que llevar keep track de la partícula. Entonces, la partícula 1 con spin up y la partícula 1 con spin down. Esto ya pienso que es una notación nueva que nos aparece ahora que tenemos más de una partícula. Bueno, y lo mismo con el S2 cuadrado, S2Z, los estados de la base son up y down. Entonces el espacio de Hilbert epsilon del spin 2 está generado por estos dos estados. Y lo mismo para el espacio de Hilbert de la partícula 1. El espacio de Hilbert total ahora de las dos partículas, de los dos espines, es un E sub S y es el producto tensorial de los dos espacios de Hilbert individuales. El espacio de Hilbert tiene una dimensión que es producto de las dimensiones de los espacios individuales. O sea que la base producto tiene el cuadrado, digamos, de estados. La base producto de este espacio de Hilbert es los estados que los denoto con epsilon 1 y epsilon 2. En la primera posición ya no pongo el 1 acá, el 1, 2 puntos, como hice recién, simplemente el orden me indica de qué partícula estamos hablando. Entonces, más, menos, menos, más, menos, menos. Y los epsilon, esos son más, menos 1. Me indican spin up o spin down. Bueno, estos estados producto, a ver, hago un pequeño comentario acá, lo podría haber escrito así también. ¿Está bien? Esto es eso. Está bien. Perdón, estoy moviendo acá los lápices. Bueno, estos estados son los autovectores comunes del conjunto completo S1 cuadrado, S1Z, S2 cuadrado, S2Z. Hasta ahí espero que estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, son autoestados comunes de estos operadores. O sea, son autoestados del S1 cuadrado, del S2 cuadrado, ¿está bien? Me da proporcional al mismo que, con el autovalor 3/4 de h barra cuadrado, el 3/4 es S por S más 1, donde S es un medio. Y también son autoestados de S1Z con el autovalor epsilon 1 h barra sobre 2 y epsilon son más menos 1 y lo mismo para el SZ2. Bueno, esto es como lo que ya sabríamos hacer de entrada sin complicarnos, ¿no? Se podría decir que
no tenemos que hacer más nada, sabemos cómo crear el espacio de Hilbert producto en el que viven los dos momentos angulares. Sin embargo, vamos a querer darle una vuelta de tuerca a esto, y ya vamos a ver cómo. Ok, un pequeño comentario que creo que a esta altura ya está claro para todos, pero lo digo de todas formas. En el espacio producto, los operadores se extienden. O sea, por ejemplo, el S1 cuadrado en realidad es S1 cuadrado para actuar en la parte de la partícula 1 y la identidad que actúa sobre el espacio de la partícula 2. Y análogamente, operadores del segundo espacio tienen como una identidad que actúa sobre la parte 1. Pero normalmente no escribimos la identidad que corresponde al otro espacio. Simplemente nos quedamos con la parte que hace algo. Entonces, para empezar a analizar este otro punto de vista que mencionaba recién, definimos el spin total del sistema. Defino un operador que ahora actúa sobre el espacio de Hilbert producto y que es S1 más S2. De nuevo, acá podrían pensar que están las identidades para completar el operador. Ahora, este operador vectorial, porque son tres componentes y se puede ver que se comportan como un vector, este operador, este conjunto de tres, es un momento angular, pues satisface las reglas de conmutación correspondientes que sabemos que debe cumplir un momento angular. Y lo podemos demostrar muy rápidamente acá. Si hago conmutador de Sx con Si, bueno, pongo acá la suma de las dos componentes, S1x más S2x, S1y más S2y. Acá vamos a tener cuatro conmutadores, ¿no? Si junto cosas, S1x con el S1y, va a ser esto así. Cuando haga S1x con S2y, ese conmutador da 0 porque actúan en los distintos sectores del espacio de Hilbert. Así que solo tengo este y S2x con S2y. Ahora, como los espines individuales son momentos angulares, sabemos cuánto valen estos conmutadores, que vale IH barra S1Z. Y este vale IH barra S2Z. Ahora, si sumo las dos contribuciones, tengo IH barra SZ. ¿Está bien? Entonces, conmutador de SX con SI para el S total es IH barra SZ. O sea, cumple las reglas de conmutación de un momento angular. Lo mismo podría ahora demostrar cíclicamente. El conmutador de SI con SZ me tiene que dar el de SX y así. Entonces, ahora la idea es, ya en lugar de expresar las cosas en función de los espines individuales, quiero empezar a trabajar usando este spin total.
Y de nuevo, cuando ya me fijo en el spin total, en el S, lo que hago es elijo trabajar con su cuadrado y una de las componentes de él, que como siempre elegimos SZ. Entonces, de nuevo trabajaremos con los operadores S cuadrado y SZ, donde S cuadrado, fíjense, es la suma de estos dos vectores módulo al cuadrado. Entonces tengo que hacer cuadrado de uno, cuadrado del otro, más dos veces el producto escalar de los dos. Acá en principio tendría S1, producto escalar S2, más S2, producto escalar S1. Pero como conmutan, los puedo juntar y poner un 2 acá. Se puede verificar que estos cuatro operadores, acá cuando uno ve estas cosas por primera vez tiene que ir despacio, ¿no? Porque es todo muy parecido. Tengo los dos originales al cuadrado y ahora estos dos operadores que se refieren al operador ya suma de los espines. Bueno, se puede verificar que este grupo de 4 todos conmutan entre sí y entonces forman un conjunto completo de observables que conmutan. Y bueno, está un poco trabajado en el libro y se los dejo para hacerlo. Entonces, verificar que estos conmutan. Entonces, esta es un poco la clave, ¿no? Este COC puede reemplazar al original, que era este. Era el COC que tenía operadores individuales. Tenía el S1 cuadrado y su componente Z, S2 cuadrado y la componente Z. Entonces, este problema de sumar momentos angulares se va a reducir o se va a transformar en el problema de pasar de este COC, en el que ya sé cómo expresar las cosas, a este otro. Queremos pasar de S1 cuadrado, S2 cuadrado, S1Z, S2Z a S1 cuadrado, S2 cuadrado, S cuadrado y SZ cuadrado. En realidad alcanza con tomar como COC, como números cuánticos, a S1Z, S2Z, o sea, esta parte, y esta parte que yo tenía marcada acá en mis notas, con lápiz. S cuadrado, SZ, porque esto está en común en ambos, y es como un poquito trivial, porque todos los estados del espacio producto ya son autoestados de S1 cuadrado y S2 cuadrado con autovalor 3/4 de H. O sea, en este espacio de Hilbert producto, yo voy a querer hacer un cambio de base, pero resulta que todos los estados del espacio ya son autoestados de estos dos operadores. Entonces, no gano nada y no los necesito, no necesito considerarlos. A ver, bueno, veamos dos slides más. Entonces, para resumir, vamos a escribirlo explícitamente. Tenemos dos bases del espacio de Hilbert producto. Una es la base producto, también
o desacoplada, la llamamos, que son los epsilon 1, epsilon 2, que ya lo escribimos antes. Y si no, tenemos esta nueva base, que la llamamos base acoplada, que son estados S mayúscula, M mayúscula, que son autoestados. Bueno, como dije, del S1 cuadrado y el S2 cuadrado, pero además son, o sea, como esto que está acá, son autoestados de los individuales al cuadrado, con autovalor 3 cuartos de H, 3 cuartos por H barra cuadrado, pero lo importante, lo nuevo, digamos, es que son autoestados de S cuadrado y SZ, donde este S ahora es el spin total. Y como es un momento angular y satisface todas las cosas que ya sabemos del momento angular, si lo escribo como Sm, entonces va a ser autoestado del S cuadrado con este autovalor S por S más 1, H barra cuadrada, y va a ser acá autoestado de SZ con autovalor M, H barra. Esto lo escribimos en base a nuestro conocimiento de la teoría de momento angular, ¿no? General. Pero todavía no sabemos qué valores toman S y M, y eso es lo que tendríamos que hacer, lo que tenemos que averiguar. Entonces, problema a resolver, hallar los valores de S y M, y también expresar los nuevos estados SM en términos de los estados producto epsilon 1, epsilon 2. Donde, bueno, S y M satisfacen estas relaciones por ser autoestados, autovalores. S cuadrado y SZ. Lo que sabemos de S y M es esto. S debe ser entero o semientero, y una vez que está dado S, los valores posibles de M son acá hay una cosita. M va desde menos S más 1, menos S más 2, etcétera, así subiendo de a 1 hasta S menos 1. Entonces estos son los posibles valores de M entre menos S y S, subiendo en pasos de a 1. Bueno, si les parece, convendría hacer un intervalo acá. Bueno, continuamos y vamos a ya intentar resolver el problema, resolver la pregunta planteada, ¿no? De cuáles son los posibles valores de S y M en este problema. Recordemos que estamos sumando dos espines un medio, o sea, S1 es un medio por H barra, y S2 es un medio también. Entonces, en este caso particular, quiero ver cuáles son los valores posibles del S y del M ya lo sé una vez dado el S. Bueno, miremos primero el operador SZ, que es más fácil. El SZ, voy a hacer esto, se lo aplico a un estado producto, epsilon 1, epsilon 2. ¿No? Recordemos que epsilon 1 y epsilon 2 son los
autovalores asociados a la partícula 1 y a la partícula 2. Ahora, Sz, la suma de S1Z y S2Z. Y ahora que lo tengo expresado así, puedo actuar sobre este ket, porque sé que, digamos, el S1Z actúa sobre esta parte del ket y me da autovalor 1 medio epsilon 1 h barra. Y análogamente, S2Z actúa sobre la segunda parte del ket y también 1 medio epsilon 2 h barra. Entonces, ya veo que Sz aplicado al ket me da acá el mismo ket, o sea que este ket es un autoestado del operador Sz con autovalor 1 medio y la suma de los dos epsilon individuales por h barra. Lo que podemos hacer es llamar a esta parte numérica, la llamamos m, y ya tengo prácticamente resuelto un aspecto del problema, ¿no? Perdón, vuelvo un cachito atrás. Cuando decíamos Sz va a ser mh barra y m es el autovalor, vemos que ya estamos identificando el autovalor aún trabajando en la base original o base producto. ¿Bien? Porque acá lo apliqué el SZ, lo apliqué a un estado de la base producto y ya me tiró que es un autoestado y me dio el autovalor. Entonces, miremos esta relación de acá arriba para los 4 estados de la base. SZ aplicado a más, acá tendría 1 más 1, 2, dividido 2, queda h barra, más. Acá tengo Sz aplicado a más menos, me da 0 porque se cancelan los dos epsilon. Sz en menos más también me da 0. Sz en menos menos, ¿no? Menos 1 menos 1, me da un menos acá, h barra. Entonces, conclusión, los estados producto ya son autoestados de Sz, como dice acá. Pero hay una pequeña dificultad, si se quiere, o no dificultad, pero una puerta abierta de que acá hay dos estados producto que tienen el mismo autovalor. Entonces hay un subespacio degenerado asociado al autovalor m igual a 0. Y después tengo un m igual a 1 y menos 1. O sea, acá tengo la síntesis de cuáles son los posibles valores de m. 1, 0 o menos 1. Recordando siempre que estamos tratando el caso de suma de dos espinos en medio. Bueno, entonces, en base a eso que calculamos recién, podemos escribir la matriz de Sz. Me queda una matriz de 4 por 4. Acá hay ceros que no los puse. Una matriz de 4 por 4 que tiene en la diagonal los autovalores que hayamos recién. 1 menos 1 y acá dos ceros. Este bloque del medio
lo puedo remarcar así. Este bloque eh, es el bloque de este operador que corresponde a los estados más menos y menos más. Y están degenerados. Entonces, la matriz de SZ ya está diagonalizada en la base producto. Y los autovalores valen 1, 0 y menos 1. Entonces, esa parte fue relativamente fácil porque yo dije quiero hallar los autoestados de S cuadrado y SZ y resulta que los autoestados de SZ ya, ya los tenía, ya venían dados por la misma base producto. Y ahí hallé los autovalores. Entonces, me faltaría trabajar con el S cuadrado. Podría preguntar así brevemente. ¿Será cierto que los estados producto son también autoestados de S cuadrado? Si así fuera, entonces ya no habría ningún problema y habríamos terminado el cálculo, digamos. Pero bueno, la respuesta es no, no completamente. Y ahora queremos analizar un poquito por qué eso es así. ¿En qué sentido? Bueno, miremos un cachito el operador S cuadrado. Tenemos S cuadrado es primero la suma de S1 y S2, ahora sí, elevado al cuadrado. Entonces, es S1 cuadrado más S2 cuadrado más 2 por producto escalar de S1 y S2. Creo que ya lo dijimos antes esto. Ahora, el producto escalar es esto, tiene tres términos, ¿no? Es el producto de es la suma del producto de las componentes. S1x por S2x más S1y por S2y más S1z por S2z. Ahora, esta parte con el 2 ya la dejo tal cual está para la componente z y lo del medio puedo hacer un pequeño trabajo y reexpresarlo en función de los operadores de subida y de bajada. También, en lugar de trabajar con los operadores S1, S2X o S1Y, S2Y, trabajo con los operadores que tengo acá arriba, S de subida y de bajada, para cada partícula. Entonces, bueno, acá les dejo hacer este cálculo, que creo que ya lo hicimos cuando mirábamos el momento angular. Entonces, me queda S1 más, S2 menos, más S1 menos, S2 más. Un pequeño comentario. Entonces, en esta combinación estamos diciendo que el S cuadrado, cuando actúe sobre el ket de sobre un ket de dos partículas, tiene estos términos acá, pero que conservan el spin total, porque fíjense, si a la partícula 2 le bajo el spin, después viene este y se lo sube a la partícula 1 y viceversa. Si le subo a la 2, se lo bajo a la 1. Entonces, son términos que conservan el spin total.
Bueno, hicimos este cambio acá para trabajar un poco más rápido, más intuitivamente, porque sabemos cómo actúan S más y S menos para cada spin. Recordémoslo acá brevemente. S más en el estado más me da 0, porque no puedo subir más allá. S más en el estado menos me da el estado más, o sea, me flipea el spin para arriba. Y acá hay una constante de proporcionalidad que en el caso de spins es sencilla. Tengo el 1 por h barra. Y el S menos agarra el más y lo manda, agarra el up y lo manda al down. Y al down lo hace 0. Entonces eso ahora para cada partícula aparece en esta expresión. A ver, veamos un ejemplo. S cuadrado aplicado a menos más. Reemplazo S cuadrado, los tres términos, y acá el término con los operadores escalera. Veamos. S1 cuadrado aplicado a este ket, dijimos que sabemos cuánto da. Todos los kets son autoestados de S1 cuadrado con autovalor 3/4 de h barra cuadrado. Lo mismo vale para S2 cuadrado. El ket es autoestado con este autovalor. Ahora, a ver esto. S2Z, S1Z. S2Z aplicado acá me da 1/2 de H. Y S1Z me da menos 1/2 de H. Me queda acá un signo. Y acá había un factor 2 que cancela uno de los 1/2, entonces me queda un solo 1/2. Entonces, bueno, esta parte ya está. Y ahora tendría que ver todo esto aplicado al ket. A ver, si hago, a ver, miremos el segundo término. Si hago, tengo S1 menos S2 más. S2 más aplicado al ket, ¿cuánto da? Bueno, da 0. ¿Por qué? Pretende subir el spin de la segunda partícula, pero ya es un más, así que este va a ser. O sea, este por ahora no hace nada acá. Y este sí, digamos, S2 menos flipea este más y S2 menos flipea este más y S1 más flipea este menos. Entonces, ven, me quedó un ket con los dos spines flipeados. Y acá me salieron un h barra por cada aplicación del S. Entonces me queda un h barra cuadrado. Bueno, entonces acá podemos hacer la cuenta de 3/4 más 3/4 menos 1/2 me da un 1 y h barra cuadrado por el ket menos más y otro término con el ket más menos. Bueno, esto ya es más interesante. Estamos viendo que S cuadrado aplicado a este estado producto menos más
me da todo esto. O sea, no es proporcional al ket menos más, o sea, el ket menos más no es un autoestado de ese cuadrado. Ahí respondo una pregunta que hacía hace un ratito. El estado producto, al menos no todos, son autoestados de ese cuadrado. Algunos sí. Si hiciera la cuenta, si hiciera esta cuenta, más, ahí sí obtendría un, un autoestado. Obtendría que esto es proporcional al get de entrada. Y lo mismo con el menos. Bueno, esa información la tengo acá. Si hago ese trabajo de aplicarle ese cuadrado a los gets de la base de producto, ¿está bien? La base M2. Esto es lo mismo que la notación epsilon 1, epsilon 2. Solo que yo pienso que epsilon 1 y 2 son más menos 1 y los m son más menos un medio. Son el mismo estado, ¿no? Es simplemente una notación diferente. Podemos calcular la matriz de ese cuadrado en la base. Estados producto M1, M2 y obtenemos esta matriz. Los dos de la punta, este sería el más, menos, menos, más, menos, ¿no? La matriz escrita en esta base me da esta parte, las dos puntas ya me dan un autovalor, 2h barra cuadrado. Y la parte del medio me da una matriz de 2 por 2 que no es diagonal como vimos, ¿no? Como pudimos apreciar acá al hacer esto. Entonces, dos gets de la base producto ya son autoestados. S cuadrado más es 2h barra cuadrado más y S cuadrado menos es 2h barra cuadrado menos. Yo ya sabía cómo actuar con SZ sobre estos gets y ya sabía cuál era el valor de M asociado con ellos. Era M grande igual a 1 o menos 1. Ahora, estos son autoestados, pero más, menos y menos más no son autoestados de S cuadrado, aunque sí eran autoestados de SZ con M igual a 0. ¿Qué nos faltaría hacer? Nos falta diagonalizar S cuadrado, el subespacio asociado a M igual a 0. Entonces acá tengo la matriz de S cuadrado en este subespacio, nada más, que es un H barra cuadrado por 2 unos. Si diagonalizamos esta matriz de 2 por 2, menos lambda al cuadrado menos 1,
igual a 0, me da que los autovalores son 0, ¿no? Si pongo 0 acá se satisface, y 2, porque menos 1 al cuadrado es 1. Y podría ser el cálculo de los autovectores asociados a estos dos autovalores. Entonces, tener los autovectores asociado al 2 acá, 2h barra cuadrado, tengo el autoestado de s cuadrado con un signo, tengo los dos estados de la base de producto, más menos y menos más con un signo más, y para el otro autovalor, el lambda 0, tengo lo mismo, pero acá cambia este signo. Entonces, estos son los autovectores de S cuadrado que me faltaban. Resumiendo, tenemos lo siguiente. A ver, vengo acá abajo antes de mirar la tablita. Teníamos, empiezo por lo más fácil, el estado más más y el menos menos, dijimos son autoestados tanto de SZ como de S cuadrado y vienen asociados. Este sería el M y este sería el S. El más entonces es 1, 1. Después, también fácil, es el de los dos spins down. Tiene M igual a menos 1 y spin 1. O sea, hay un momento angular 1, digamos, de módulo 1, apuntando hacia abajo. Y en el primer estado, en este de arriba, hay un estado con momento angular 1 y apuntando hacia arriba. La situación más complicada se genera acá cuando tenía un spin down y el otro spin up. Esto no necesariamente me da un estado eh, que tiene el spin total igual a 0. Eso es lo raro, ¿no? Sí tengo la componente z igual a 0. Eso surgió lo primero que vimos, pero el S puede ser 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este estado que tiene un spin up y un spin down, si lo combino con un más acá, me da un estado que tiene spin total con un módulo no nulo, pero está acostado, digamos, está en el plano XY y entonces no tiene proyección en Z, tiene proyección nula en Z. Bueno, entonces, conclusión, acá tengo tres estados que tienen S igual a 1, o sea, tienen un módulo del vector S total igual a 1, como si estuviera sumando los dos submedios. Y después con sus tres proyecciones correspondientes, como sabemos que le tiene que pasar a la M grande, ¿no? Y me queda otro estado, que es combinación lineal del spin up spin down, pero con un signo menos. Ese tiene, por supuesto, digamos, tiene M igual a 0, sea autoestado de SZ igual a 0, y también tiene S igual a 0. O sea, el módulo
el módulo del momento angular es 0. Y como es 0, su componente en z solo puede ser 0 y hay un solo valor de m posible asociado a s igual a 0. Entonces, se me agruparon los estados de esta forma, en esta notación que se usa habitualmente. Tenemos un singlete, un estado que está solo, que es antisimétrico frente al intercambio de las dos partículas, ¿no? Si cambio las dos partículas, este menos hace que el signo del estado cambie. Y el triplete, este grupito de 3 estados que tienen S igual a 1 y tienen las 3 posibles proyecciones del S del momento angular en el eje Z. O sea, tienen los 3 posibles valores de esta M, el 1, el 0 y el menos 1. Y estos son simétricos frente al intercambio de las partículas. Es fácil de ver, ¿no? Acá, obviamente, si cambio las partículas, como las dos tienen más, o acá las dos tienen menos, no cambio el estado, no le cambio el signo. Y acá lo mismo, si invierto las dos partículas en el primer ket y acá, simplemente se intercambian los roles y no cambia el estado. Entonces, estos 3 son simétricos y el de arriba es antisimétrico. Bueno, y resumiendo, entonces tenemos estas posibilidades para los autovalores. S puede ser 0 o 1. Cuando S es 0, M solo puede ser 0. Cuando S es 1, M puede ser 1, 0 o menos 1. En accordance con la teoría general de un momento angular. Acá con este 0 y este 1 habría que ver si la intuición del compañero al principio de la discusión se cumplió. A mí no me resultaba claro. Pero bueno, estos son los posibles valores de S. Bueno, entonces, de nuevo, para resumir, en este problema de suma de dos espines, parto del spin S1 y el spin S2 y las componentes en Z. Acá yo ya conozco los autovalores y los autovectores, son la base producto. Los kets son la base producto que obtengo al hacer el producto tensorial de los dos espacios asociados a cada una de las partículas. Nos pasamos al estudio de un nuevo operador que es el S, que es la suma de los otros dos. Y ahí nos preguntamos cómo resolver el problema de autovalores de S cuadrado y SZ. Sí, para SZ vemos que era sencillo porque los estados de la izquierda ya eran autoestados. Y después para S cuadrado lo que hicimos fue escribir su matriz en la base vieja y diagonalizamos y ahí obtuvimos los nuevos autovalores que en resumen son estos que están acá. Si sumo dos espines un medio, puedo obtener un spin total 0 o 1. Y lo importante también es comprobar que el espacio de Hilbert tiene la misma dimensión
sea, la base producto y la base acoplada tienen la misma cantidad de elementos, la misma cantidad de vectores, que son 4 en este caso. Entonces la base acoplada es esto, Sm, mm, que son el 1, 1, el 1, 0, el 0, 0, el 1 menos 1, y estos dos del medio los dejé acá juntitos para decir que los dos tienen proyección nula del spin total en el eje Z. Bueno, con eso voy a concluir. En esta clase entonces vimos suma de momentos angulares, una introducción, recordando un poco cómo es el problema en mecánica clásica y cómo se expresaría en mecánica cuántica usando conmutadores del momento angular con el hamiltoniano. Después introdujimos el problema de suma de dos espines un medio, lo planteamos y lo resolvimos por diagonalización, o sea, escribiendo la matriz del S cuadrado en la base original, la base producto, y diagonalizándolo, y así obtenemos una nueva base de autovectores de S cuadrado y SZ. Y de ahí salió entonces la conclusión de triplete y singlete, que es algo que uno después puede usar en muchos ámbitos, ¿no? Bueno, voy a parar la grabación y nos vemos la vez que viene.